En la segunda parte de la clase sobre semiología estructuralista vamos a hablar del signo lingüístico. Vamos a continuar con los desarrollos de Saussure o del curso de lingüística general. Hay muchas definiciones de signos, muchas son de este tipo, que el signo es un reenvío de una cosa u otra cosa. El signo es algo que se refiere a otra cosa. Es todo lo que dice algo distinto de sí mismo. Todas estas definiciones apuntan a una relación entre una cosa, que es el signo, y otra cosa a la que ese signo representa. Luego hay otra tradición, también muy antigua, que dice que a esta definición le falta algo y entonces postula un tercer elemento. Por ejemplo, Sexto Empírico ya dice que los estoicos dicen que un signo son tres elementos que se coligan: el significado, lo que significa y lo que es. Esta idea del signo definido a partir de tres elementos va a ser muy reiterada en la filosofía, sobre todo, y más o menos contemporánea a Saussure hay dos teorías importantes que van a seguir esta idea. Una es la de Peirce, que ya vamos a ver, y otra es la de, seguramente Saussure no la conocía, pero es mucho más posible que conozca a la de Frege, un filósofo alemán, estudió en Alemania, que dice que toda expresión tiene sentido y referencia. Decía, había tres elementos: el signo, la expresión, el sentido y la referencia. La operación que va a hacer Saussure para definir el signo va a ser diferente a todas estas. No lo va a definir como una relación de tres cosas, sino de dos, pero no va a ser la cosa, el signo y su referente, justamente. El signo va a ser, como ya dijimos en algún momento, la relación psíquica entre una imagen acústica y un concepto. Ustedes van a encontrar en el curso este dibujito. El signo, dice en el de arriba, es la relación entre la imagen acústica, es decir, esa huella mental, ese recuerdo que tenemos en nuestra mente de un sonido. Por ejemplo, dice el latín arbor, no sé por qué da el ejemplo latín, pero bueno, arbor, que se relaciona en la mente con un significado, la idea de árbol. Él hace un dibujito de árbol, y entonces ese sería el signo saussuriano. Una unidad psíquica biplánica, bifásica, quiero decir, o sea, de dos partes que están relacionadas. Él luego va a llamar a la imagen acústica y el concepto, los va a llamar significante y significado. El significante sería la imagen acústica, la cadena de sonidos A, R, O, L, que los llamamos fonemas. Los fonemas son los sonidos que una lengua reconoce como pertinentes para construir los significantes. En general lo escribimos para la fonología y la fonética, lo escriben entre barras. El significante se une a un significado, un concepto,
una idea. Había puesto el dibujito del árbol. No sé si nos imaginamos un árbol o si tenemos una idea más conceptual como la del diccionario. Esa sería una discusión impresionante. Por lo pronto, si el significado es planta de tronco, no creo que sea toda esta, que es la que da el diccionario. eh, Planta de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando una copa, o sea, una imagen, pero también para simplificar y para evitar nuestra discusión en general, cuando hablamos del significado, para que quede claro que es el significado, lo ponemos entre comillas. Entonces, significante y significado son dos partes que están unidas, dice él, como las dos caras de una hoja de papel. Es decir, son inseparables. Se reclaman recíprocamente, es la expresión que usa, en el curso. Dice también, utiliza también alguna de los mismos conceptos que utiliza para definir la lengua. Por ejemplo, la relación entre significado y significante es un contrato. Pero esta idea de que son inseparables, que se requiere una a otra, se reclaman recíprocamente, como dice él, no Saussure, pero un lingüista posterior, Emile Van Benith, la va a llamar relación de necesidad. Se necesitan, el significado necesita del significante y el significante necesita del significado. Esa relación entre significado y significante es una relación inmotivada. El signo lingüístico es inmotivado, es decir, no hay ningún motivo para que a determinado significante le pongamos determinado significado o para que determinado significado tenga determinado significante. Por ejemplo, si tenemos el significado planta de tronco leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa, puede tener como significante árbol, como en español, pero puede tener tree como en inglés, o llevó como en ruso, llevó como en polaco, perdón. Yu como en chino. Yo no sé ninguno de estos idiomas. Estoy tratando de imitar los sonidos que da el traductor de Google. Dereva como en ruso, ki como en japonés, ped como en hindi, shashara, tom como en árabe, bueno, algo parecido. Pero incluso puede ser calecita o puede ser automatismo. Es decir, no hay ninguna lazo natural, ninguna motivación entre uno y otro, por lo tanto puede ser cualquier significante para representar un significado puede tener cualquier significante. Una cuestión, por las dudas que se entienda mal el ejemplo, como dije, este significado puede tener este o este o este otro significante. Podría entenderse que la lengua es una nomenclatura. En realidad, los signos en todas estas lenguas no necesariamente son iguales. No necesariamente árbol es lo mismo en español que ki en japonés. Ya lo vamos a ver bien mejor en la parte que continúa cuando hablemos del sistema. Entonces, que no se entienda mal este ejemplo. Entonces, al hecho de que la relación entre significante y significado sea inmotivada, la va a llamar la arbitrariedad del signo. Cuidado, por arbitrariedad no quiere decir que cada uno pueda elegir arbitrariamente cualquier significante para un significado, sino que no está motivada la relación entre significante y significado. Y justamente
como esa relación es inmotivada, es arbitraria, existe solamente en función de esa convención, de ese contrato eh, que, que determina la lengua. Para explicar mejor esto, Saussure va a hacer una diferencia entre, para dejarlo más claro, una diferencia entre signo y símbolo. Aclaro que estos conceptos son, sobre todo el concepto de símbolo, es muy propio de la teoría saussuriana y en general se va a usar de otra forma, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, dice el símbolo de la justicia, una mujer con los ojos vendados de una balanza, está motivado en la idea de equilibrio y en la idea de que es para todos igual, que no importa quién sea, a diferencia del signo lingüístico justicia, que no está motivado en nada y podría tener cualquier otro significante. Entonces son símbolos, el símbolo como la justicia, las imágenes, los diagramas que tienen alguna motivación, también son símbolos, los signos naturales para él, como no sé, una nube que signifique lluvia, o unas huellas que significa que por ahí pasa un animal, aunque justamente sobre esto tiene él algún reparo, que habría que pensar bien si esa motivación expresiva realmente permite que sean signos o no, porque pone mucha énfasis en que los signos que mejor realizan su carácter de signos, digamos, son los signos arbitrarios, los que mejor realizan el ideal del procedimiento semiológico. Esas son las palabras que usa. Por eso la lengua era el sistema más esencial, era el sistema que modelo de todos los otros sistemas de signos. Prueba de que los signos son arbitrarios, dice él, son incluso las onomatopeyas, porque las onomatopeyas en principio están motivadas, o sea, es el significante trata de imitar un sonido natural, pero dice que si bien existe esa motivación primaria, cada lengua la transforma y la adapta al propio sistema. Por ejemplo, la onomatopeya de una campana es tan tan en español, o talán talán es más un cencerro, pero es ding dong en inglés. O la de un disparo es pum en español y es bang en inglés. Cada vez es más bang en español por la influencia del cómic, pero bueno. O el canto del gallo, que es un ejemplo que pone el traductor, que es kikiriki, del traductor, es decir, que en un pie de página, que es kiriki en español, en francés, en inglés, en coreano, en turco. Es decir, que si bien están motivados en el canto del gallo, el gallo canta siempre igual, y cada lengua construye una onomatopeya de acuerdo a sus propias formas. Otra característica que tiene el signo es el carácter lineal del significante. Esto es simple, dice que el significante se desarrolla en el tiempo, o sea que podemos decir una palabra solo después de haber dicho la otra. No podemos decir dos palabras a la vez, justamente por el carácter de que los fonemas
se pronuncia en un tiempo y no podemos superponerlo, ¿no? Entonces, el carácter lineal del significante se debe a que tiene una extensión en una sola dimensión, que es la temporal. Él también dice algo, que la escritura también es unidimensional, o sea, pocas veces él habla de la escritura porque considera que hay que estudiar la lengua, pero dice en la escritura también es lineal, y esa linealidad, en lugar de ser eh, temporal, es espacial. Ahora, esto es clarísimo en las lenguas alfabéticas. No estoy tan seguro que sea igual, por ejemplo, en las logográficas. Eh, hay cierta linealidad de palabras, pero dentro de la palabra, dentro de cómo se conforman algunas palabras, no es lineal. Eh, bueno, este es el chino, pero el de japonés. Eh, Bosque eran dos signitos repetidos de árbol, o sea, ahí no hay una. No funciona la linealidad de la misma manera. ¿Mm? También Saussure va a decir que el signo lingüístico es mutable e inmutable a la vez. Bueno, eh, esto en realidad quiere decir que hay una tensión entre estabilidad y cambio lingüístico. En realidad lo que dice Saussure, lo que dice en el curso de lingüística, es que hay, como todo aquello que dura y se desenvuelve en el tiempo, hay una tendencia a cambiar, pero la lengua, por su propia naturaleza, trata de frenar ese cambio. Internamente hay una tendencia a la estabilidad. Hay mutabilidad, hay cambio, porque siempre cambia. O sea, el español que hablamos por nosotros, por ejemplo, no apareció así de la nada. Es el resultado de muchos cambios históricos. El español viene del indoeuropeo. Hablamos de proto-indoeuropeo porque es un idioma reconstruido, nadie habla indoeuropeo. Un idioma que se separó del cual provienen un montón de idiomas, casi todas las lenguas europeas, las romances como las nuestras, las celtas, que ya no quedan casi ninguna, las germanas, la, las eslavas, las bálticas, la griega, y las lenguas de la India y de Irán. Todas vienen de un ancestro común que se llama indoeuropeo. Del indoeuropeo viene el protoitálico, que también no hay, también es reconstruido, que sería un idioma común del latín, de los otros idiomas que se hablaban en esa zona. El etrusco no es indoeuropeo, pero no me acuerdo ninguno ahora, el umbro, bueno, el sabino, eh, de, del protoitálico viene el latín vulgar. Esto se va dando por transformaciones, por contagio, o sea, no es tan lineal así del latín al latín vulgar. El latín vulgar fue siempre vulgar en la medida que se va conformando en distintas zonas del imperio por mezcla entre la lengua oficial del imperio, que era el latín, y un montón de lenguas nativas y ciertas modalidades. Del latín vulgar viene el castellano antiguo, y del castellano antiguo el castellano actual. Y muchos lingüistas dicen, por ejemplo, que el Spanglish es otro idioma. Y no sé si será válido decir que es otro idioma, pero digamos, hay una serie de cambios, de mutabilidad bastante importante. Y también hay cambios en distintos sentidos entre, por ejemplo, el andaluz y el rioplatense, entre estos dos dialectos del español actual. Eh, Llamamos dialecto, en general se llama dialecto en lingüística, a versiones, variedades de una lengua. Son dialectos
cuando son inteligibles entre sí. En la medida que ya no se entienden más, ya pasan a ser otro idioma. Esta es una definición, primero, muy complicada, porque no es tan fácil. Por ejemplo, los portugueses entienden, para los portugueses es mucho más inteligible el español que para los hispanohablantes el portugués. Entonces, y después porque la palabra dialecto tiene otro significado que no es meramente lingüístico, sino que es político. Eh, en idiomas que tienen mucho más diferencia que el gallego y el castellano en Italia son dialectos, porque políticamente se entiende que el que no es italiano estándar es un dialecto, eh, y en España se consideran dos lenguas, o por cuestiones así mismo políticos, el catalán y el valenciano políticamente aparecen dos lenguas cuando solo tienen una diferencia fonética mínima. Y peor que el caso de Italia es el de China, donde entre el cantonés y el mandarín son dos idiomas completamente distintos, aunque tenga la misma escritura, como es logográfica, o sea, como la escritura china representa ideas y no fonemas, pueden tener la misma escritura, pero como lenguas son completamente distintos, tienen distinta fonética, tienen distinta gramática, tienen distintos signos. Y en China dicen que el cantonés es un dialecto. Eh, ¿Por qué el signo cambia? Eh, Cambia o puede cambiar básicamente porque es arbitrario. Porque como no hay ninguna eh, motivación entre significante y significado, puede haber cualquier desplazamiento entre significante y significado. Cualquier otro significante puede usarse para ese significado, o a ese significante se le puede dar cualquier otro significado. Cambia básicamente, como dijimos, porque por el paso del tiempo. El mismo Saussure lo dice, nada resiste el paso del tiempo, ¿no? Hasta las lenguas artificiales, no solo las lenguas naturales, tienen que cambiar. El Esperanto tiene que, que incorporar palabras, al menos por la tecnología, o un caso que a veces es medio visible, es el del latín. El latín es una lengua muerta, pero es lengua oficial de un estado, que es el Estado Vaticano. Eh, y hay como un cambio para poder incorporar cuestiones que es como que es artificial, no es el de la lengua latín original, ¿no? Pero se crean palabras, qué sé yo, capitilabium para champú o armarium frigadarium para heladera, o sea que no existía. Eh, la mutabilidad puede ser por un desplazamiento del significado, por un desplazamiento del significante, o por un cambio de todo el signo. Desplazamiento del significado, por ejemplo, bizarro. Bizarro en español quiere decir valiente, gallardo, por contagio del inglés y del francés, donde quiere decir extravagante. Se empezó a usar como, como extravagante, y ya ha adoptado ese significado. Entonces, cuando escuchan la marcha Mi Bandera, creo que es que dice, llena de orgullo y gallardía, San Lorenzo se erigió a... se eh, no me acuerdo. Llena de orgullo y bizarría,
o no sé, a San Lorenzo se dirigió, no me acuerdo qué dice, pero quiere decir valentía y no extravagancia, porque, no sé, orgullo y extravagancia parece más que se dirigió a la marcha del orgullo gay y no a una batalla de la independencia. Eh, por ejemplo, boludo es bastante también interesante el cambio. Los boludos y los pelotudos eran los que usaban boleadoras de bolas más chicas y de bolas más grandes, los gauchos que participaban de los ejércitos de la independencia. Como eran carne de cañón, eran, que sé, porque iban en las primeras filas, se exponían mucho más que los otros, eran digamos, unos perejiles, apareció, se trasladó la idea a ser un estúpido, un necio, y se empezó a usar como insulto. Y después, no sé por qué, pero mutó hasta formarse en un vocativo muy habitual. Épico es una palabra que antiguamente hacía referencia a la poesía oral. Como esa poesía en general hablaba de gestas heroicas, pasó a identificar un género. Entonces había no solo poesía épica, sino empezaron a novelas épicas, después cine épico y todo. Eh, y después, creo que supongo que por contagio con el inglés también, empezó a significar eh, colosal, desmesurado, inmenso, muy grande o incluso muy bueno. Eh, familia, lo voy, porque vamos a usar este ejemplo para otra cosa. eh, no es lo mismo hablar de familia a principios del siglo XX, el significado era eh, una diversidad de personas unidas por lazos de sangre, a la idea de familia de la segunda mitad del siglo XX, que era la idea de familia nuclear, o a lo que puede significar hoy familia. Muchas veces todavía, digamos, son significados medios flu, pero digamos, hoy familia puede ser una familia de dos hombres con un hijo, o una familia monoparental, o de dos mujeres, etcétera. Digamos, ¿mm? eh, demasiados ejemplos, me parece. Otro ejemplo es nube, que, eh, que pasa a significar un lugar de almacenamiento virtual, eh, adquiere otro nuevo significado. Puede ser por desplazamiento del significante. Por ejemplo, fijo, ahí hay un desplazamiento fonético, hay un tipo de F que se pronuncia muy suave en el español hasta que se pierde y, y bueno, y, y entonces le ponen un H. Eh, entonces, hijo pasa, fijo, foja, pasa a ser hijo, hoja. Eh, palabras que, bueno, electrófono era teléfono, velocípedo era bicicleta, palabras que cambia totalmente el significado, se utiliza otro. Eh, amateur, que se usa también por contagio de otras lenguas, el francés, o sea, para reemplazar aficionado, que era la palabra más en español, pero en español acá hay como un desplazamiento a media, o sea, aficionado sigue utilizándose para que alguien, cuando alguien tiene una afición muy grande por algo, y amateur es cuando no cobra
por lo que hace en términos de esa ficción. O tentempié, que era un refrigerio, creo que el término más actual es colación, ¿no? Esa comida eso que se come poquito entre las comidas más fuertes. O puede haber transformación total del signo, porque aparecen cosas nuevas. Virome, antes no había. Bueno, podría decir bolígrafo también, ya que virome solo lo usamos en Argentina, pero chatear. Acá también se toma una palabra de otro idioma, pero se toma, en realidad, chatear no es para decir conversación, que podría ser una palabra tranquilamente del Spanglish. Decir chatear se utiliza para la conversación virtual escrita. Arre, empero, había usa empero hoy, usa pero, nada más. Y a veces los cambios son en determinadas zonas o en determinados dialectos. Por ejemplo, tertulia es casi un arcaísmo en Argentina, aparte de las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson, no sé, acá no nos suena mucho, pero es una palabra sumamente habitual, por ejemplo, en España. Es más, los programas que acá nosotros decimos de panel, ser panelista, son tertulias, y en lugar de panelistas son tertulianos. Entonces ese signo se perdió en el dialecto rioplatense o en todos los dialectos de Argentina, el cuyano, el norteño, etc. Pero continúa en otros lugares. Pero dijimos que aparte de de esa tendencia que tiene a cambiar, tiene también una tendencia a permanecer igual, una tendencia a la estabilidad, a la inmutabilidad. ¿Por qué es también inmutable? Bueno, antes que nada por la arbitrariedad, por lo mismo. Si no hay ninguna motivación para que un significante tenga un significado, no va a haber ninguna motivación para ponerle otro, distinto. Ningún otro va a ser... va a cumplir mejor esa función. Todos son iguales porque todos funcionan en virtud de la convención y no en virtud de ninguna otra cosa. La estabilidad, pero eso sí, también se debe a la gran cantidad de signos, a la complejidad del sistema, es decir, cualquier cambio trastoca todo un sistema, como la lengua es un sistema, un cambio afecta a relaciones. No siempre hay algunos cambios que son internos del signo. Cuando se cambia una palabra, un significante por otro significante y sigue valiendo lo mismo, es un cambio de significante. Pero yo le dije, cuando se empieza a usar amateur, en español hay un desdoblamiento. Sigue estando aficionado y no es sinónimo en todos los casos. Se usa aficionado para algunas cosas y se usa amateur para otras. Y por la resistencia a la innovación de una comunidad lingüística. Hay otra característica de las lenguas humanas naturales que no lo desarrolla Saussure, lo desarrolla otro lingüista posterior, que es André Martinet, que es la doble articulación. André Martinet es un lingüista, digamos, de Saussure se desprenden dos corrientes lingüísticas. Una que hace hincapié en el carácter de sistema de la lengua y se va a centrar fundamentalmente en estudiar las relaciones entre los elementos, y otra que va a hacer hincapié en el carácter o la función comunicativa de la lengua. La primera se llama formalismo y esta otra se llama funcionalismo. Martinet pertenece a esta corriente y para el funcionalismo
algo importante de las lenguas humanas naturales es el principio de economía. El principio de economía define que con pocos elementos se pueden decir muchas cosas, para decirlo simple. Entonces, las lenguas tienen dos articulaciones. La primera articulación articula elementos que se llaman monemas. Los monemas son unidades mínimas significativas. Esto quiere decir que tienen significado y significante. Son como signos, pero le ponen monemas para no confundir. No confundir. Para que quede claro que no son las palabras. O sea, no es así, nunca dice que las palabras sean los signos, pero bueno. Porque una palabra puede tener más de un monema. Por ejemplo, en la frase esperábamos encontrarla incompleta, tenemos un monema que es el signo esperar, otro que es pasado, otro que es primera persona del plural. El signo encontrar, a ella, el la, in, la negación completa. Es decir, hay en 3 palabras 7 fonemas. Y si nos refiriéramos a una persona, no creo que esto se refiere a una persona, pero la significaría también, sería otro monema que significa femenino. Como acá significa solo el femenino, pero como género gramatical se llama morfema, pero bueno, no importa eso. ¿Mm? Y la segunda articulación articula fonemas. Los fonemas son unidades mínimas distintivas. Por ejemplo, entre pesa, besa y entre pesa, mesa y besa, la diferencia está entre la p, la m y la u. Esa diferencia no tiene ningún significado, no hay nada en p que tenga que ver con pesa, es puramente distintiva, solo nos permite diferenciar el significante pesa del significante mesa del significante besa. Si acá es más claro todavía que los monemas, bueno, no sé si es más claro. Podemos decir un montón de todas las ideas que se nos ocurran, si se nos ocurran, con los monemas que tiene una lengua, que son relativamente limitados, aunque son unos cuantos. En cambio, los fonemas son bastante menos. No confundamos los fonemas con las letras, ¿no? El español tiene 5 fonemas vocálicos y 18 fonemas consonánticos. Si hablamos del dialecto rioplatense del español, incluso podríamos sacar 2. Podríamos sacar la CZ y podríamos sacar la EL, que no las utilizamos. Y como ven entonces, nos quedan habíamos dicho 18, 16 más 5 son 21 contra 27 letras. La relación, hay letras que no tienen sonido, como la H, otras que no utilizamos, pero también hay sonidos como la Ch, que la escribimos con 2 letras. Entonces no es lo mismo grafemas, que serían las unidades de la escritura, que fonemas. Dejamos acá, seguimos con la tercera parte de la clase, donde vamos a hablar del sistema